Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Ingrid Escobar. Yo estoy en la dirección del Socorro Jurídico Humanitario. Quiero darle la especial bienvenida a las víctimas liberadas. No las vamos a mencionar, pero tenemos dos aquí presentes. Sobrevivientes de lo que significa la mala utilización del régimen de excepción, pero también familiares de víctimas que están luchando por la libertad porque son inocentes. También agradecemos a nuestros abogados de Socorro Jurídico Humanitario que también están presentes y que son los que todos los días están dando las batallas en los tribunales para lograr la libertad de las personas procesadas que han confiado en el Socorro Jurídico Humanitario. Miren, antes de dar los pormenores del análisis de las 370 víctimas, porque nuestra muestra va a ser de 370, tengo que decir que esto tiene un contexto que le antecede, y es que la baja de homicidios en nuestro país se debió a la caída de la tregua entre ciertos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele y ciertos líderes de las pandillas. Antes del 27 de marzo de 2022, que cerramos con 87 homicidios a nivel nacional, hubo 3 alzas homicidas, y esto lo tenemos que recordar. Veníamos de tener 0 homicidios para que el 20 de septiembre de 2019 tuviéramos una alza de 19 homicidios, para que entre el 24 y 27 de abril 2020 tuvimos 74 homicidios, para que del 9 al 11 de noviembre de 2021 tuvimos 45 homicidios, y el último, el del 25, 26 y 27 de marzo de 2022, con 87 homicidios en todo el territorio nacional, siendo el 26 de marzo de 2022 la cifra más alta de homicidios en la historia de El Salvador durante el gobierno de Nayib Bukele. Eso es importante. Posteriormente, y para los periodistas que les hemos entregado este informe, ¿dónde radica la problemática que tengamos como consecuencia más de 1000 muertos en los centros penales? Porque no solo son 380, son más de 1000. Y es que la problemática radicó en esa obligación que impuso el gobierno de capturar por cuotas, y lo cual los jefes policiales le ordenaban a sus subalternos de capturar en las comunidades por cuotas diarias, lo mismo a los militares, creándoles perfiles falsos que no han logrado probar a 3 años de la medida, porque desde que los presentaron ante un juez sin rostro han tenido ya 3 años sin derecho a una segunda audiencia, y estos 380 que murieron no estaban condenados, estaban procesados y solo fueron presentados una sola vez ante un juez sin rostro que les impuso medidas de detención y nada más. Quiero decirles que nosotros hemos puesto en práctica un método de análisis de fallecidos que se llama el método de análisis criminal RETAD, que consiste en recopilar la información para luego evaluarla, depurarla, verificar su veracidad, su utilidad y luego brindarle el tratamiento debido, con el fin de organizar la información para posteriormente analizarla y presentar los resultados que estamos en este momento por presentarles. Y bien, ahí ven ustedes algunos de los rostros de las víctimas que también tenemos en aquel cartel, que no tienen nada que ver con la narrativa del gobierno cuando presenta criminales condenados del SECOT que están tatuados de pies a cabeza, que se ven hasta verdes de tan tatuados que están. No es lo que tenemos ahí. Son hombres y mujeres trabajadoras que no tienen ningún vínculo con las pandillas, sin embargo murieron. Nuestro análisis va desde abril 2022 y cerramos hasta el 15 de marzo de 2025, es decir, nuestra muestra es de 370 víctimas mortales. En Socorro Jurídico tenemos diversas fuentes abiertas, fuentes cerradas, algunos casos de fallecidos en centros penitenciarios en El Salvador desde el inicio de la aplicación de esta medida, y bueno, hasta el 15 de marzo
de este año, totalizando 370 casos fallecidos, ¿verdad? De estos hay 4 bebés. Y bueno, lo que originó el régimen de excepción. ¿Qué originó el régimen de excepción? Homicidios reportados en El Salvador en el mes de marzo 2022 por fecha. La cuarta alza homicida, que es lo que les explicaba anteriormente, que se da el 27 de marzo, es decir, un día como hoy, hace 3 años. Ahora les voy a presentar los casos por meses, pero también por año. Para 2022, de esta muestra, en centros penales murieron 113 personas. Para 2023, 123. Para 2024, 114. Para 2025, en este año, tenemos la confirmación de 20 víctimas mortales, que hacen un total de 370. No obstante, tengo que hacer la aclaración, desde el 15 de marzo al 27 de marzo hay 10 muertes más, por eso nuestra cifra actual es 380. Ok, aquí hay un dato bien importante. El mes más mortífero del régimen de excepción se dio en junio de 2022 con 41 víctimas. Se conoció esta cifra y es la cifra más alta durante el régimen. Los siguientes meses desciende. Se desconocen las razones. Se presume que era por las denuncias de las víctimas, que se subían las fotografías en los hospitales que salían y probablemente trataron de alguna manera de esconder los cadáveres, porque tenemos ya también testimonios de víctimas que nos reportan esto. Si usted se fija, hay un dato real de inspecciones oculares realizadas por la PNC y la Fiscalía, y bueno, vemos que para, en este caso, febrero, hubo otra alza homicida de 24. En las elecciones, si usted ve, ¿verdad? Estamos hablando que hubo una reducción porque hemos visto y observado también que cuando hubo eventos, por ejemplo, Miss Universo, elecciones y otros eventos importantes, de repente los homicidios han bajado o no han existido. Entonces ahí, según el análisis criminológico, es muy probable que estas muertes se estén ocultando. Y así ustedes pueden ver del 2022 hasta el 2025. Este dato es muy importante. Causa estimada de muerte de estas 370 víctimas durante estos 3 años de régimen. Cerca del 40%, pero exactamente el 36.5% fue una muerte violenta. Hay signos de violencia y tenemos las autopsias, las fotografías y videos que tomaron sus familiares de los cuerpos con hematomas, moretes, signos de estrangulación, entre otros. Tenemos por enfermedad terminal 5.7% y por negligencia médica 33.2%. Hay un porcentaje del 24% que se desconoce, pero por inferencia podríamos decir que puede caber entre muerte violenta y enfermedad y negligencia médica. Hay un suicidio aparentemente en el centro penal de Mariona. Miren, cuando nosotros hablamos del 40% de personas con signos de violencia, aquí estamos presentando solo algunas de las fotografías que los familiares nos autorizaron a presentar. Esta primera que usted ve ahí, donde le vemos a una persona que solamente duró 5 días en un centro penal, en el centro penal de Izalco, tenía completamente su cráneo roto y en la esquela le habían puesto muerte súbita. Una muerte súbita de una persona que tiene solo 5 días en un centro penal, no creo yo que sea un síntoma tener el cráneo roto. Y sin embargo a la familia le dijeron que no podían abrir el féretro, que tenía que llevarlo sellado. Pero la familia, muy valiente, especialmente su hermano, que es un seguridad vigilante privado, dijo no, lo voy a abrir y voy a ver. Y efectivamente, esta es una prueba. ¿Está siendo este caso investigado por el Ministerio Público? No, está archivado. Dice que niega que no ha habido tortura. Y los demás casos son otros casos que nos han presentado de muertes donde las familias han tomado fotografías y lo que vemos es que hay hematomas, golpes y, por supuesto, negación de tratamiento médico. Miren,
Cuando hablamos de torturas, signos de violencia en estos cuerpos, ¿qué es lo que nos reportan las víctimas liberadas? Que todos los días llegan al socorro jurídico. Según estos testimonios, las personas reciben golpizas como bienvenida en los centros penales, principalmente en el Centro Penal de Izalco. La costumbre de los primeros 18 meses del Centro Penal de Izalco era recibirlos con palizas, golpes, al punto de llevar a algunos de ellos a agonizar hasta la muerte. Hacinamiento extremo. Miren, hay 85.500 personas adultas procesadas en los centros penales, y ustedes creen que estas 85.500 personas están en el CECOT, Centro de Confinamiento contra el Terrorismo. No, estas 85.500 están en los otros centros penales. Si acaso habrán 500 procesados en el CECOT, pero la mayoría de la gente que está en CECOT son pandilleros condenados desde antes del régimen de excepción. Y los mismos funcionarios de gobierno lo han confirmado a través de entrevistas en vivo. Hay proliferación de enfermedades, tuberculosis. En este momento hay una crisis de tuberculosis en el Centro Penal de Izalco. Hay una persona que recientemente murió hace 3 días y otras muy gravemente enfermas. Torturas físicas y psicológicas, golpes en general. Cuelgan a las mujeres de las mallas cuando las quieren castigar hasta por 10, 15 horas. Aquí tenemos una compañera sobreviviente del régimen que nos comentó ese testimonio. Hacen que pierdan a sus bebés en los centros penales debido a estas torturas. A las mujeres les dicen: ustedes nunca van a salir, a sus hijos ya los matamos afuera. Tortura psicológica. Mala y limitada alimentación. Solo les daban, al menos en un inicio del régimen, 4 onzas de agua al día. Lo mismo para bañarse, 3 guacalitos de agua para bañarse. No les brindan asistencia médica, hay desnutrición severa, esclavizan a algunos reos, y esto es así. Aquí también tenemos una víctima liberada que nos ha comentado que en un centro penal de Santa Ana, siendo procesado, no condenado, un joven, y lo han puesto a estar en una maquila donde hicieron un show, por cierto, ¿verdad? Porque también eso nos reportan los testimonios, y que al final, pues lamentablemente, los utilizan como esclavos. Violaciones sexuales a las mujeres. Miren, tenemos 2 testimonios recientes de mujeres que nos han manifestado que en apanteos donde hay hombres condenados, porque no solo hay mujeres, también hay hombres condenados, a las mujeres les dicen que salgan desnudas a los pasillos de apanteos. Es duro lo que les voy a decir, pero es un testimonio de 2 víctimas liberadas. Y las ponen a hacer limpiezas a las más jóvenes. Y los custodios y los condenados observan y se masturban en frente de las mujeres que están haciendo limpieza desnudas en los pasillos. Posteriormente las violan sexualmente. Y entonces usted se pregunta, ¿cómo es que hay mujeres embarazadas en estos 3 años del régimen cuando está negada la visita conyugal? Esto es grave, amigos, y ya lo hemos denunciado a los sistemas de protección de Naciones Unidas. Muertes todos los días en los diferentes centros penales, todos los días. No es una vez al tiempo, no es todos los días que no se reportan. Eso es otra historia. Tenemos testimonios de víctimas que nos dicen que en el centro penal de Mariona y específicamente en Izalco hay cadáveres enterrados en esos centros penales, lo cual hemos denunciado como socorro jurídico de manera pública, notoria y formal. Pero a este momento no hay absolutamente ninguna investigación. Nos dieron la tarjeta donde está la referencia fiscal, pero no avanzan los procesos. Está durmiendo el sueño de los justos. Estos 370 muertos, ¿en qué centros penales estaban? ¿Dónde estaban recluidos para el momento de su muerte? Lo que nosotros venimos diciendo y hablando de hace mucho tiempo. Centro Penal de Izalco es el centro de tortura y muerte más grande de este país. 37% de las víctimas mortales del régimen salen de Izalco. Seguido por Mariona, si estamos hablando de este universo, hay 78 personas que han muerto ahí.
en Apanteos, en el caso de las mujeres, 38, Quesaltepeque 31, Zacate 17 y así hasta el final. También en Bartolinas, esto es importante, en el Penalito, famoso Penalito, ahí han muerto 4 personas en días. Bartolinas del 911 Santa Ana, Bartolinas de San Miguel, Moncagua, 1 muerto. En total, en Bartolinas han muerto 15 personas. De estos 370 víctimas, ¿cuántas han fallecido en el centro de confinamiento contra el terrorismo CECOT según nuestros datos? 1 persona. Y esta 1 persona murió por tuberculosis que ya había adquirido antes de ser trasladado en el penal de Izalco, ¿verdad? Entonces casi que ni la contamos porque pues no, solo días estuvo en ese CECOT. Sitio específico donde fallecieron, este dato es bien importante y nos tenemos que referir a los hospitales específicamente. Como vieron, Izalco es el principal centro penal de donde se reportan los fallecidos y sobre todo de muerte violenta. Por lo tanto, en hospitales, ¿verdad?, han muerto el 61% de estos 370, siendo el hospital Jorge Mazzini de Sonsonate, donde han muerto 85 personas que llegaron agonizando y murieron. El Hospital San Juan de Dios en segundo lugar con 59, Hospital Sacamil con 25, Hospital Rosales 21, Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca 11, el Saldaña 8, Santa Gertrudis 6 y luego pues los demás 3, 1, es poco, ¿verdad? En el centro penal, ¿cuántos reconocimientos de cadáveres se hicieron en el centro penal? 31.9% de estos. Este dato que está arriba es importante, miren, hay 15 personas que murieron en sus casas, como a los 5, 10, 15 días después que los liberaron. Las causas: insuficiencia renal terminal, golpes internos. Por eso están contados dentro de los 370 muertos. Aquí está el caso del amigo, y digo amigo porque lo conocimos durante 5 meses, que lo pudimos ver vivo, Jefferson Joaldi Campos Mendoza. Él es un joven que fue capturado en el lugar de vivienda de su novia, donde él estaba visitándola. Los policías ingresaron a la vivienda sin orden de allanamiento, sin orden administrativa de captura, y le dijeron que por una llamada anónima se lo llevaron. 20 años. Al año de estar en el centro penal de Izalco, desarrolla algo que se llama insuficiencia renal etapa 5, irreversible. El Socorro Jurídico Humanitario elaboramos un escrito urgente al Tribunal de San Miguel y a los 5 días estaban llamando a la Audiencia Especial de Revisión de Medidas. A los 9 días lo liberaron. ¿Por qué? Porque se les iba a morir adentro. Logró su libertad el 13 de septiembre de 2024 después de 2 años preso, 1 año padeciendo insuficiencia renal ahí adentro. Falleció el 17 de febrero de 2025 en el Hospital San Juan de Dios, a sus 24 años. Este ejemplo es el ejemplo claro de lo que la mala utilización del régimen de excepción le puede hacer a un joven. 20 años, 22 años, ¿cuántos sueños? Una vida truncada por el Estado, porque él no murió. Si bien es cierto, estaba ya en su casa, pero no adquirió esa enfermedad en su casa. Lo hizo en el centro penal porque él entró completamente sano, y de este caso, Naciones Unidas ya le pidió un informe al Estado de El Salvador. Este dato es bien importante también. El tiempo en prisión, y aquí vamos a hablar solamente de la muestra de 133 fallecidos, de los cuales conocimos 2 datos. Fecha de detención y fecha del deceso. ¿Por qué es importante este dato? Porque el fiscal general de la República y el comisionado para la defensa de los derechos humanos, Andrés Guzmán Caballero, dice que es normal, dice, que se muera la gente en los sistemas penitenciarios. Sí, es normal. Pero de las personas condenadas que tienen 10, 20, 30 años en la cárcel y que por lo tanto se vuelven adultos mayores, enfermedades naturales y mueren, es cierto, es correcto. Pero lo que no es normal es que personas que han sido capturadas en el régimen de excepción, como es el caso de Walter Vladimir Sandoval Peñate,
que murió el 4 de abril de 2022. ¿Cuántos días teníamos de régimen? Sí, 4 días. ¿Es normal eso? Que un muchacho sano, joven, en 4 días haya muerto. No, no es normal. Tampoco es normal que esta persona que tenía una discapacidad mental, Óscar Alfredo Gallegos Pocasangre, murió el 20 de abril de 2022 y solo tenía 5 días en la cárcel. Eso no es normal, es imposible. 8 días en el caso de José Manuel Ramírez Orozco, él murió el 6 de junio de 2022 y solo tenía 8 días procesado. Y el último que tenemos aquí como ejemplo, ¿verdad?, clave, es Juan José Torres, que murió el 27 de octubre del 2024 y solo tenía 4 días de estar procesado. Ok, pero esto no es todo, estos son ejemplos los más graves, pero hay 61 salvadoreños que fueron capturados, por lo menos, que fueron capturados durante el régimen de excepción, y de estos 61, 40, no se ve ahí, pero 40 duraron entre 1 y 30 días, es decir, 40 salvadoreños los capturaron en sus casas, en la comunidad, en donde estaban jugando fútbol, y en menos de 30 días murieron. No son solo esos 4, son 40. Y los demás, los 61 en general, en menos de 3 meses. No sé por qué aquí no se ve, pero 8. Entre 4 a 6 meses, 15 entre 7 a 9 meses, 11 entre 10 a 12 meses, 14 entre 3 a 15 meses, y así ustedes ven, ¿verdad? Hasta el último dato, 7, ya a los 30 meses de estar privado de libertad. Otro dato importante. En nuestro análisis, habiendo aplicado el método RETARD, que es el que ustedes ven ahí, nosotros hemos identificado que de los 370 fallecidos, solamente 23, es decir, el 6%, sí eran pandilleros de los 370 muertos. Y con esto no le quiero decir que está bien, porque si hubiera pena de muerte, tal vez, ¿verdad? Pero en el país no está aprobada. Pero murieron y estaban perfilados. ¿Cómo? Estaban en proceso de reclutamiento o de retiro, o tenían un antecedente, alguna tatuaje elusivo. Es decir, de los 370, 23 sí tenían un perfil de pandillero, pero el 94% no tenían absolutamente ningún vínculo con las estructuras criminales. Y la PNC, para justificar la detención arbitraria, les atribuyeron al momento de la detención una ficha delincuencial, un perfil delincuencial que se elabora en minutos en PowerPoint, en una hoja de PowerPoint. Yo les quiero mostrar aquí algunos de los rostros de las personas fallecidas. Ustedes ven en esos rostros parte de la narrativa del presidente Bukele cuando saca a la gente del SECOT condenados desde antes del régimen de excepción. ¿Tienen algún parecido a esos que él dice que tiene capturados? No. Ahí está nuestro compañero sindicalista José Leonidas Bonilla. 4 meses duró en el Centro Penal de Mariona, lo torturaron y se enfermó hasta la muerte. Artistas, personas con discapacidad mental, agricultores, picacheros, ese que está ahí como vestido de Santa Claus, de Nuevas Ideas, trabajaba a la orden de una alcaldía. La misma alcaldesa de Zacacoyo salió lamentando su muerte. Eso es margen de error. Y ese margen de error, Bukele decía que iba a ser del 1 al 3% y se volvió, según sus cifras, más del 10%. Eso lo dijo en Costa Rica hace 2 meses, que ya había liberado a 8,000 inocentes. El problema es que no los liberó de una casa cualquiera, los liberó de haber sido mezclados en Izalco con condenados por homicidio, feminicidio, secuestro, violaciones y peores crímenes que ustedes se puedan imaginar, y por eso, como consecuencia de la muerte. Estas son algunas de las mujeres que yo les decía, son 38 en total, pero 25 hemos confirmado con sus esquelas. Una señora de 76 años, la primera, tortilleras, personas líderes de iglesia, ningún vínculo, mire, de todos tenemos, no tenían antecedentes penales, no tenían antecedentes policiales, no tenían tatuajes, simplemente vivían en una comunidad pobre.
sí estigmatizada, controlada por alguna estructura criminal, pero eso no hace automáticamente a la gente delincuente. Edades de los fallecidos, son rangos etarios de los fallecidos, la mayoría son jóvenes, una buena cantidad son jóvenes, 28%, es decir, 104. Entre 31 y 50 años, el 54%. 61 más adultos mayores, el 5%, se desconoce de 48 y hay un menor de edad. Tipo de delito que se le atribuía a estos 370 fallecidos, y aquí tenemos que hacer la aclaración, el 93%, es decir, 345 de estos estaban siendo procesados únicamente por agrupación ilícita. El resto, que son 25 personas, es decir, el 7%, por delitos no relacionados a estructuras criminales o agrupaciones ilícitas. Tenemos 4 bebés, por lo menos, hijos e hijas de privadas de libertad, donde el sistema penitenciario les falló. Una niña nació muerta, que no se le dio el control adecuado. Otra niña, como es Génesis, agonizó al punto que tuvieron que sacarla del centro penitenciario y el Sistema Nacional de Salud le falló porque murió la niña. Carlitos, de 6 meses, igualmente, el 26 de junio de 2023 murió. Karen, al primer mes de vida, y murió el 7 de abril de 2024. Esto es algo bien importante porque en nuestro viaje a Ginebra, donde tuvimos la oportunidad de ser invitados por 3 grupos de trabajo, uno es el grupo de desaparición forzada, el grupo de ejecuciones extrajudiciales y el grupo de detención arbitraria. Específicamente en el grupo de muertes extrajudiciales identificamos un patrón que está sucediendo en el penal de Izalco. Tenemos 9 muertos de insuficiencia renal, todos vienen de Izalco. Y hay un patrón. Aquí hay 2 ejemplos. Patrón identificado. Ejemplo, Joaldi murió de insuficiencia renal crónica a los 5 meses de haber sido liberado. Herbert está grave de salud, ahora mismo está en el Hospital San Juan de Dios, así como lo ven ustedes ahí. Salió con insuficiencia renal crónica. ¿Cuál es el patrón? Entran sanos, jóvenes, porque están en sus 20 años ambos, procedentes de Izalco, víctimas de golpes, diagnóstico de enfermedad al año exacto de estar en Izalco, insuficiencia renal crónica como el último diagnóstico. Ok, este es un patrón. Mire, nos decía el doctor especialista del mandato de muertes extrajudiciales, ejecuciones extrajudiciales en Ginebra, en Naciones Unidas, que un riñón de un joven de 20 años, de entre 20 y 30 años, aunque esté sometido a 2, 3 años con raciones pequeñas de agua, no puede desarrollar insuficiencia renal, etapa 5, irreversible. Si acaso etapa 1, reversible todavía, pero este nivel, ¿qué es lo que nos dijo el forense? Lo que sí puede causar insuficiencia renal son las golpizas, y coincide, ¿verdad? Porque en Izalco, lo primero que pasa cuando una persona entra a ese centro penal es una golpiza donde llegan casi a morir, y entonces las lesiones en los órganos sí provocan insuficiencia renal. Este es un patrón identificado. Tenemos los 9 casos denunciados también en ese sistema de protección, esperando que Herbert pueda recibir su tratamiento, que sería un trasplante, y si no, lamentablemente va a correr la misma suerte de Joaldi. Y para el caso, aquí vemos varios sindicalistas, ¿verdad? Porque los sindicalistas que estamos presentes aquí, sabemos que nos han procesado compañeros, que su única falta para el gobierno es alzar un megáfono y decir: hay corrupción en el gobierno, no le pagan las horas extras a los trabajadores. Pero entonces, en consecuencia, despiden, criminalizan y matan. Porque mire, tenemos fallecidos. Leonidas Bonilla, de 40 años, murió a los 4 meses de estar en el centro penal de Mariona. Herbert Chacón, de 30 años, murió el 26 de marzo de 2024 en Santa Ana por negligencia médica, negación de tratamiento. Y aquí tenemos a 4 compañeros que están vivos en el nombre de Dios, yo creo en Dios, pero están desaparecidos en los centros penales. Tenemos ahí compañeros que tienen cartas de libertad, como es el caso de mi amigo y compañero sindicalista Giovanni Aguirre López, de 25 años, quien tiene 3 órdenes judiciales de libertad. Y los que conocemos a Giovanni, aquí vemos varios,
Giovanni no es pandillero. Giovanni era estudiante de la Universidad de Luterana, estudiaba Derecho, quería ser abogado y estaba como estudiante activo, representante del sindicato de la Alcaldía de San Salvador, donde está Mario Durán. Fue a la marcha el 1 de mayo 2022, a los 7 días lo capturaron, está desaparecido. El centro penal del Secot no lo libera y tiene 3 órdenes de libertad. Sabino, el socorro jurídico, de todos ellos llevamos nosotros, menos del compañero Franklin, tenemos un defensor que los representa. Sabino es otro, 70 años, todos los que conocemos a compañero Sabino, no tiene absolutamente nada que ver con pandillas, ha sido un sindicalista por años, estará vivo el compañero, 70 años, nadie lo encuentra, no se sabe dónde está. Franklin Gabriel Izaguirre, de 55 años, también de Soyapango, ahí sí estamos dudando a esta fecha cómo iría el proceso porque no llevamos la representación de él. En el caso del secretario general del sindicato de Citracedros, César Edgardo, desaparecido. Esperamos lograr su libertad. Todos estos casos que yo les he mencionado han sido presentados uno a uno ante Naciones Unidas y esto es algo nuevo del tercer año del régimen de excepción. Hemos aprendido a comunicarnos con Naciones Unidas, a decirles, miren, El Salvador es suscriptor y ha ratificado convenios, pactos, tratados, resoluciones, declaraciones, sin embargo, la violenta. Ahora mismo el Estado está recibiendo notificaciones muy seguidos sobre estos mecanismos que estamos nosotros activando. Cuando usted escuchó al inicio que yo dije 1000 muertos en centros penales es porque es verdad y la historia nos va a dar la razón. Y aquí yo le hago un llamado a las víctimas, a los familiares que no han reportado a la víctima fallecida, que lo hagan con nuestra organización. Como decíamos, señor Romero, y lo voy a contextualizar a la fecha, no es voluntad de Dios que hayan pobres, que haya represión, no. Y ahora que le quiten la libertad a gente inocente o la vida a gente inocente, no es voluntad de Dios. Tenemos que exigir. Y los demás, el gobierno los está ocultando. Y esto, atención amigos, se viene lo peor, que son los juicios masivos. En los juicios masivos, ¿qué es lo que van a hacer o a intentar hacer? Lavarse las manos el Estado, procesar muertos y condenar muertos. Hay 3 grandes reformas penales que han hecho. Juicios masivos es una, de manera telemática es otra, o sea, virtuales van a ser. Y en ausencia del reo, o sea, cuando el defensor llegue, tiene que creer de que está en Izalco, lo van a procesar y lo van a condenar. Entonces el llamado que le hacemos a las familias es, usted tiene que estar seguro que algún día que se llegue a la audiencia preliminar, que el que está sentado ahí sí es su familiar, porque si no, lamentablemente nos podemos enfrentar a eso. Aquí tenemos un ejemplo, ellas están vivas. Se quejan en el análisis de los fallecidos, ellas están vivas, pero no queremos que mueran, como estas 380 víctimas mortales. Ellas son 4 comerciantes de Santa Tecla, inocentes, hay suficientes elementos, los mismos jueces lo han dicho. ¿Sabe lo que dijo uno de los jueces? Es que no me ha traído el arraigo laboral, parece, y familiar o domiciliar. Es una cosa sencilla y siguen presa, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? La denuncia pública, notoria y formal ha hecho que el policía, que es el encargado de haberlas llevado presas a las 4, hoy está destituido y procesado. Es decir, la denuncia funciona. La denuncia internacional funciona y tenemos fe que pronto las vamos a tener libres, porque aquí pasan muchas cosas. El acoso policial del policía hacia una de ellas. Como no le aceptó la salida al café, ¿qué fue más fácil? Llevarse a las familiares presas y después a ella. Grave, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con la mala utilización del régimen de excepción. Conclusiones, con esto ya termino mi parte. Miren, existe, y me voy a basar primero en lo que han dicho los sistemas de protección, tanto el interamericano como el universal. Ambos han dicho, la medida del régimen no puede ser permanente. Hay que levantar el régimen de excepción. Existe suficiente evidencia que durante la aplicación del régimen de excepción en El Salvador hay una sistemática violación a los derechos humanos por parte de agentes estatales. Un alto porcentaje de personas que entraron al sistema penitenciario sanos no duraron ni un mes presos. La mayor parte de fallecidos salen del penal de Izalco, Mariona, Quesaltepeque, Apanteos y solo uno del Secot.
La mitad de los fallecidos han perecido por causas violentas, torturas físicas, y la otra mitad por los tipos de tortura y por tratos inhumanos, crueles y degradantes, falta de atención médica y otros. La cantidad real de fallecidos en el sistema penitenciario Bartolinas policiales durante la aplicación del régimen de excepción se desconoce, pero puede ser, fíjese bien, 3 veces más este número. Puede ser el triple o más de este número, y la historia nos va a dar la razón. Nosotros en el socorro jurídico tenemos 2 personas que cada semana nos llegan a reportar su familiar que murió hace 5 meses, hace el año pasado. De los casos de bebés fallecidos, la proliferación de enfermedades graves en los centros penales es preocupante, sobre todo la tuberculosis y la escabiosis. Las torturas físicas aún se mantienen por parte de los custodios en los centros penales. De los casos de los bebés fallecidos que se analizaron, 2 fallecieron al momento del parto. Al menos 3 de los casos analizados, los cuerpos fueron encontrados en fosas comunes, como el caso del Molinero y otros, donde las autoridades ya los habían enterrado sin avisar a sus familias. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones a la luz de nuestro análisis general, pero también de nuestro análisis de fallecidos? Que cese la aplicación del régimen de excepción debido a que ya se extinguieron las causas que lo obligaron. Que se investigue de oficio por el delito de homicidio por parte de la Fiscalía y la PNC los cientos de casos considerados muertes violentas, es decir, el 40% de estos 370. Que se les protejan en los derechos fundamentales y humanos a todos los internos de todas las prisiones por igual, no solo a los verdaderos pandilleros que están en el SECOT. ¿Por qué solamente los inocentes los ponen los centros penales donde hay hacinamiento y el SECOT solo uno? O sea, no quiero decir que deba de morir gente en el SECOT para que estemos todos iguales, no, que se respete de igual manera en los otros centros penales lo que se respeta en el SECOT. Que paren las acciones de torturas físicas y psicológicas por parte de los custodios en los centros penales. Que se contrate más personal médico y recursos para que le brinden el tratamiento médico a las personas procesadas. Que la Dirección General de Centros Penales y sus directores obedezcan las órdenes judiciales de revisiones médicas y las órdenes de libertad. Hay muchas personas que nos han dicho en los testimonios al socorro jurídico, los libres, aquí hay varios, aquí hay 2 o 3 libres, que la gente tiene en su mano la orden de libertad y nunca los dejan salir. O sea, la autoridad administrativa de los centros penales desobedece mandato judicial. La Dirección General de Centros Penales debe establecer las mínimas condiciones para los hijos de las internas. Y si no es posible, bueno, entonces que el CONAPINA agilice los trámites para que puedan ser sacados de esos lugares. Que el Instituto de Medicina Legal tenga de manera pública fotografías de rostros de todos aquellos reos que han sido enterrados en fosas comunes. Tenemos ahora 4, pero son muchos más. ¿Sabe? Tenemos un muchacho que su hermano estaba en la fosa común de la Bermeja, y él nos manifestaba: Ingrid, mi hermano era el cadáver número 3, pero habían 20 cadáveres en esa sepultura, y nos manifestaban que todos eran de régimen. O sea, hay gente que no sabe que su familiar ha muerto, que está en una fosa común, pero medicina legal no dice nada. Que se ponga a disposición por parte del gobierno la estadística real de las personas fallecidas en los diversos centros penales durante el régimen de excepción. Como socorro jurídico humanitario, nuestra principal función es el acompañamiento en cuanto a la asesoría, apoyos como por ejemplo elaboración de procesos de exhibición personal, mecanismos internacionales como Naciones Unidas, conferencias de prensa, denuncias públicas y notorias. También cuando hemos ido concurrido a denunciar específicamente a algunos funcionarios a la Fiscalía General de la República, pero hoy estamos dando un paso más, y es que queremos conformar un comité de víctimas del régimen de socorro jurídico, y para eso hemos propuesto la participación de el señor Reinaldo Santos, quien es un papá que luchó desde el día 1 de la captura de su hijo hasta lograr su libertad.